Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde hablaremos de los análisis de las preguntas de nuestra plataforma Moodle. En nuestro sistema nos podemos ir a reportes y en reportes tenemos un concentrado de las instancias que tengo de preguntas, de las copias de preguntas que tengo en todo mi sistema. Aquí yo puedo hacer un reporte dependiendo el tipo de pregunta y me mostraría en qué cursos y en qué actividades se encuentran ese tipo de preguntas. Puedo dejar que todas, darle clic en obtener reporte y me va a mostrar el curso, el total de preguntas y cuántas son visibles, y si existen ocultas también me las va a poner. Entonces este es mi reporte de preguntas. Yo le puedo dar clic a cualquiera de las categorías y me va a mostrar mi banco de preguntas con las preguntas de esa categoría. Muy bien. Me voy a ir a mi tablero. Esa es una parte, el que yo pueda ver cuántas preguntas tengo y de qué tipo. Me da información ahí de cómo están trabajando mis profesores y qué tipo de preguntas utilizan más. Pero también puedo analizar las preguntas desde el punto de vista académico. Qué tan bien desarrolladas o qué tan bien hechas están y si están funcionando realmente o no con el objetivo de evaluar. Entonces, por ejemplo, me voy a ir aquí a este curso de Moodle para administradores. Y aquí al final del módulo 1 tenemos una evaluación con preguntas de opción múltiple. Y aquí en mi engrane, bueno, yo puedo editar el cuestionario, su configuración básica. Puedo editar el examen, cambiar las preguntas, agregar, quitar preguntas, siempre y cuando no lo hayan comenzado a contestar. Pero además tengo unos reportes de calificaciones, de respuestas, de estadísticas y de calificación manual. En este caso me interesan las estadísticas. Quiero evaluar las preguntas para ver si están funcionando bien o si no están funcionando. Al darle clic ahí en estadísticas, me va a mostrar este primer filtro. Si es que tengo grupos separados, si quiero ver un grupo en específico, lo puedo hacer. Las estadísticas de las preguntas para determinado grupo sería. Después tengo la configuración de los datos estadísticos, y aquí es importante aclarar que para obtener los datos, uno de los requisitos es que sea un solo intento del examen el que se evalúa. Si yo pongo un examen y dejo que lo hagan 5 veces, bueno, las respuestas que ya den la quinta ocasión no van a ser iguales a las de la primera. Entonces lo ideal para ver qué tan efectivas son nuestras preguntas es calcular con una sola calificación. Aquí me permite definir cuál. Calcular estadísticas y puedo escoger el intento con máxima calificación, todos los intentos, y hace como un promedio de esos intentos de cada usuario. Si quiero hacer la estadística con el primer intento o con el último. Tengo esas 4 opciones. Yo le voy a poner que con el primer intento, o sea, quiero ver si las preguntas funcionaron desde la primera vez que empezaron a hacer su cuestionario los alumnos. Le pongo guardar preferencias, le doy clic aquí. Y ya me guarda esas preferencias para futuros reportes. Y acá abajito ya viene la información del examen. Puedo descargar esto como un archivo separado por comas. Tengo aquí otros formatos. Excel, tabla de HTML, un PDF, por ejemplo, y ya me empieza a poner en la primera parte las estadísticas generales de todo el examen, del examen completo. Y entonces ya viene el nombre del examen, el nombre del curso, el número de primeros intentos calificados, en este caso 20. En total se han hecho 26 intentos
y ya me pone la calificación promedio de los primeros intentos, la calificación promedio de todos los intentos, la calificación promedio de los últimos, el promedio de los intentos con mayor calificación, que es 91, la mediana de calificación de los primeros intentos. La mediana, acuérdense que es cuando ordenamos las calificaciones de mayor a menor o de menor a mayor, y el dato que quede en el centro, esa es la mediana. Tengo la desviación estándar, qué tan dispersos están mis datos. Si yo tengo 5 exámenes y tengo 7, 3 8 y un 9, hay muy poca dispersión. En cambio, si tengo un 4 y luego 3 7 y luego un 10, hay más dispersión, están más separados unos resultados de los otros, con relación a los otros. Después tengo el sesgo de distribución de puntuaciones para primeros intentos. El sesgo se refiere a que, bueno, al hacer yo varios exámenes, la estadística nos dice que los resultados deberían de quedar en una curva normal, y el sesgo se refiere a si esa curva de estadística de mis cursos está un poco orientada o recargada hacia la derecha, o si está un poco recargada, hacia la izquierda, que ahí sería el sesgo positivo o negativo. En este caso, como es de menos 2.35, este sesgo que viene aquí, se refiere a que mi curva normal está un poco cargada hacia la derecha. Si yo viera mi curva, en vez de estar la curva parejita al centro, va a estar mucho más a la derecha la punta y bajando. Después está la kurtosis de distribución, que es una medida de qué tan plana o qué tan picuda está mi curva normal. El valor es ahí de 5.98. Es un valor muy alto. Lo normal es que estuviera entre 0 y 1. Si está tan alto, aquí por ejemplo, esta parte es bien interesante. Si es mayor a 1 y más, así como está aquí, significa que el examen no está discriminando tanto a los alumnos. ¿En qué sentido? En que puede ser que todos estén sacando una calificación muy parecida y realmente no me esté sirviendo como una evaluación de ver quién sabe, quién tiene más conocimientos y quién tiene menos. Entonces, esa es la importancia de entrar a revisar aquí estas estadísticas e ir viendo cómo se están comportando mis cuestionarios ya con varios alumnos que lo han contestado. En base a eso, tomar decisiones, ¿no? Ver si vale la pena cambiar algunas preguntas, si vale cambiar todo el examen o hacer incluso otro tipo de evaluación, dependiendo de este tipo de cosas. Entonces, este número, por ejemplo, es para revisar. Lo que me dice es que mi evaluación no está sirviendo mucho para ver quién sí sabe y quién no. Después tengo un coeficiente de consistencia interna, y es precisamente qué tan consistentes son las preguntas en relación a todo el examen, y ahí la idea es que entre más consistente, pues mejor. Si están los valores entre 70, 75 hasta 90, es muy satisfactorio. Entonces está en 67, está decente, está bien, pero si fuera menos de 60, por ejemplo, 65, de 65 para abajo, podríamos pensar que el examen no es satisfactorio, o sea, ahí no está siendo consistente. Puede ser que haya preguntas muy sencillas y que todo el mundo está teniendo bien, y entonces no hay una discriminación, y habrá otras preguntas en donde puede que esté muy sesgado la respuesta, y en conjunto no está teniendo consistencia todo mi examen. Entonces tengo esta otra medida que está aquí, la tasa de error para los primeros intentos.
y el error estándar para los primeros intentos también. Ahí tengo un 57 y un 13. Y si nos vamos a la documentación, para estos dos valores, lo que nos dice es que esos dos están relacionados. O sea, la tasa de error y el error estándar están relacionados con el coeficiente de consistencia interna. Que es este que está aquí arribita, el que acabamos de nombrar ahorita. Estima el porcentaje de la desviación estándar que se debe a efectos fortuitos, aleatorios, en lugar de a diferencias genuinas, de habilidad entre un alumno y otro. Entonces, si los valores de la tasa de error, estos que están aquí, si este valor de la tasa de error es superior al 50, como es este caso, no pueden considerarse satisfactorios los resultados. Implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad. Lo que nos indica este número mayor a 50 es que las diferencias de calificación entre unos alumnos y otros se deben un poco más al azar que a la habilidad real de los alumnos. Entonces, como verán, es bien interesante el realizar la evaluación aquí de mi examen. Les repito, estas son las estadísticas generales de las 10 preguntas que puede tener mi examen. Y abajo viene el análisis de cada una de las preguntas. Este es un primer análisis, el de arriba, de todo el examen en general. Y abajo es ya pregunta por pregunta. Y trae otro tipo de estadísticas y de mediciones. Y suena bastante interesante. Por ejemplo, el índice de facilidad. Viene el nombre de la pregunta, el número de intentos que se han hecho para contestarla. Y luego viene, les digo, el índice de facilidad. Ahí el índice de facilidad es la puntuación promedio de los estudiantes en esa pregunta en específico. Es decir, estos 20 estudiantes que hicieron la primera pregunta, en promedio la sacaron 95% buena. Y entonces, eso implica que es extremadamente fácil esta pregunta. Por ejemplo, si fuera un 90%, como este caso, bueno, implica que esa pregunta está muy fácil. 95 es extremadamente fácil y así. Por ejemplo, esta que tiene 70 ya sería considerada una pregunta no fácil, un poquito menos que fácil, ¿no? Fácil a secas, ¿no? Hay todo un índice de facilidad que va desde el 5% o menos, que es una pregunta extremadamente difícil, hasta 95%, hasta 100, que es extremadamente fácil. Y entonces yo puedo ir clasificando ahí mis preguntas por el índice de facilidad. Tengo la desviación estándar, o sea, si bien el promedio es 95, pues habrá quien sacó 100, pero también va a haber por ahí alguien que se fue 15 puntos abajo. O sea que a lo mejor aquí en esta pregunta tuvo un 70, por ejemplo, ¿no? Como el caso de la que está acá abajo. Entonces es que tan dispersos están ahí los datos. Si se fijan, esta que tiene 70, pues tiene una dispersión mucho mayor. Entonces, bueno, eso también es para analizarlo. Puede ser que sea más discriminatoria esa pregunta. O sea, sí me esté dando más información de quién tiene las habilidades y quién no. Entonces, bueno, esa es la desviación estándar. También tengo una calificación aleatoria estimada. Y este es un promedio de calificaciones que se esperaría que los estudiantes obtuvieran. O sea, es lo que si yo generara una simulación, sería el resultado que se esperaría que tuvieran los alumnos en un examen que sí discrimine. O sea, que sí existieran gente que saca 0, 10 puntos y gente que saca 90, 100 puntos. Dependiendo de sus habilidades. Entonces, esto sería lo esperado, la calificación aleatoria estimada. Tengo una ponderación deseada, o sea, cuánto debería de valer esa pregunta para mi examen.
Y la ponderación efectiva, cuánto realmente está valiendo. Esta ponderación deseada es la que nosotros le ponemos a cada pregunta. O sea, a la hora que estamos creando nuestras preguntas, yo le digo, bueno, esta pregunta vale 10%, esta pregunta vale 40% porque es más complicada y es los puntos que le da si la respuesta es correcta. Al contestar los alumnos el examen, varios, más, en este caso 20, la ponderación efectiva es lo que realmente está pesando la pregunta para los resultados finales de todos los exámenes. Entonces, por ejemplo, la pregunta 2, a pesar de valer también 10 puntos, por el número de personas que la tuvo bien y que la tuvo mal, tiene una ponderación mayor, está influyendo más en el resultado final que esta de acá arriba, por ejemplo. Voy a cerrar esto para que se vea completa la tabla. Y esa es la ponderación efectiva. Después tengo un índice de discriminación, que ahí es esa pregunta, ¿qué tanto me ayuda a separar a la gente que sí tiene habilidades de la gente que no? Y bueno, aquí si el valor es de 50% hacia arriba, estamos hablando de una pregunta que es muy buena para discriminar quién sabe y quién no. Todas las que sean de 50 para arriba. Si está entre 30 y 50, pues es adecuada, sin ser muy buena, es adecuada. Si está entre 20 y 29, es débil, y de 0 a 19 es muy débil. No me sirve esa pregunta. Si el valor además me sale negativo, la pregunta de plano es inválida, o sea, no me está sirviendo realmente para el objetivo de evaluar. Y si yo me vengo a ver aquí mis preguntas, pues la mayoría está bien en ese sentido. Por ejemplo, esta está un poquito baja y es una de verdadero o falso. Pero por ejemplo aquí la 7 de plano tiene el valor negativo y si se fijan hasta sale en rojo. Entonces aquí lo que me está diciendo es que bueno, es una pregunta muy fácil, que sin embargo sí tiene una desviación estándar ahí. Se esperaría que la mitad la tuviera bien y la mitad la tuviera mal. La ponderación es del 10%, pero realmente no, las respuestas que se han obtenido de esa pregunta no influyen en la evaluación. O sea, su ponderación efectiva realmente no está haciendo que la gente saque más o saque menos, ya hablando en conjunto, y por eso su índice de discriminación tan bajo. Si se fijan aquí, al ser la ponderación tan baja, casi por default me da aquí también un índice de discriminación muy, muy bajo y una eficiencia discriminativa también muy bajo. Estas dos están muy relacionadas. Y entonces, viendo estas estadísticas, lo ideal sería cambiar esta pregunta. O sea, de plano eliminarla y poner otra distinta o sustituirla para futuros exámenes. Me pone una gráfica ahí de cómo se fue contestando, el índice de facilidad y la eficiencia discriminativa. Y bueno, aquí yo puedo ir viendo que para la pregunta 7 tiene un índice de facilidad muy alto, pero su eficiencia discriminativa es menor a 0. Por lo tanto, candidata a quedar fuera de los exámenes. Entonces, como verán, es todo un tema, tiene que ver con la parte académica. Nosotros como administradores es parte de lo que debemos de ver con la gente del área académica, en el sentido de ir mejorando nuestras aulas y nuestras evaluaciones. O sea, es una evaluación que tenemos que hacer cuando terminan nuestros cursos, el ver qué está funcionando y qué no está funcionando. Y estas estadísticas de las preguntas es una de las cosas que podemos revisar y muy a fondo, como se pudieron dar cuenta. Pues muchas gracias. Este fue el video de evaluación de preguntas. Nos vemos en el siguiente video.